¿Te has preguntado alguna vez si es necesario que te quiten las muelas del juicio? Vamos a ver esta información. Al consultorio frecuentemente llegan los pacientes preguntando: doctor, ¿es necesario que me quiten las muelas del juicio? Pues depende de muchos factores. Primero tenemos que hacer un examen para llegar a un diagnóstico. Tenemos que tomar radiografías, hacer un CT scan, hacer un examen visual, hacer palpaciones, hacer muchas cosas para poder llegar a un diagnóstico. Y en base a eso vamos a ver la necesidad de quitar o no esas muelas del juicio. Siempre hay que poner en una balanza el riesgo-beneficio. Hay ocasiones en que las muelas del juicio están muy comprometidas, están muy impactadas, están muy dentro del hueso o están muy cerca de regiones, de tejidos o de estructuras anatómicas que no debemos de tocar. Por eso, hay ocasiones en que es mejor dejar la muela del juicio tal y como está si no está causando ningún problema, a nosotros ir a causar un problema mayor por querer quitarla y lesionar estructuras muy riesgosas. Las muelas del juicio son los terceros molares. Nosotros los dentistas nos referimos a ellas como los terceros molares, pero la gran mayoría de la gente las conoce como muelas del juicio. En otros países las conocen como cordales. No sé si en otras áreas las conozcan de otra forma, pero como en el área donde yo trabajo las conocen la mayoría de la gente como muelas del juicio, en este video vamos a llamarles muelas del juicio. Y se les llama muelas del juicio porque normalmente aparecen como a los 18 años, es cuando normalmente la gente se dice que empiezan a tener su propio juicio. Cada persona tiene sus propias edades de crecimiento. Hay edades óseas, que viene siendo del hueso, hay edades dentales, hay edades cronológicas, que son los años que tienes, hay edades mentales. Entonces así hay personas que le empiezan a salir los dientes antes que a otros, a pesar de tener la misma edad cronológica. Cada persona somos diferentes, no nos podemos guiar estrictamente igual para cada persona. Hay otros incluso que nunca aparece la muela del juicio y se queda atorada allá dentro del hueso, se queda retenida y no puede salir. Pero hay otros más suertudos que no se les forma para nada la muela del juicio. Las muelas del juicio normalmente no tienen suficiente espacio en la boca para erupcionar. Nuestra mandíbula está diseñada para 32 dientes, que incluyen dientes anteriores, caninos, premolares y molares. Y en las molares incluye también la muela del juicio. Eso nos da un total de 32 dientes. Pero nuestra mandíbula no es lo suficientemente grande o extensa para darle cabida la mayoría de las veces a las muelas del juicio. Así como nadie somos igual, todos somos diferentes. Hay unos pacientes más altos, otros más chaparritos, otros más gordos, otros más flacos. Igual es nuestra boca. Hay pacientes que tienen mandíbulas muy anchas o muy extensas y hay otros que tienen mandíbulas más estrechas, más pequeñitas. Entonces no todas las mandíbulas tienen el espacio suficiente para albergar la muela del juicio. Igual hay pacientes con dientes más chiquitos que otros. Así que hay pacientes que pueden tener sus muelas del juicio perfectamente alineadas, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos suficiente espacio para esas muelas. Y las personas que se dedican a los estudios antropológicos dicen que esto es cuestión de evolución. Se supone que antes, aparte de la muela del juicio, había otra muela detrás de esta muela del juicio. O sea, que la muela del juicio para nosotros es la tercer molar, pues antes se supone que había una cuarta molar. O sea que las mandíbulas y los cráneos de las personas de hace miles y millones de años tenían una mandíbula más alargada y tenían el espacio suficiente para tener la tercer molar, pero aparte también una más, que era la cuarta molar. Y esto era porque era la necesidad para ellos de alimentarse en el tiempo en que ellos tenían que ir a cazar animales y comerse su carne básicamente cruda, arrancarla y masticarla. Entonces era una carne fibrosa porque ni siquiera estaba cocinada. Entonces ellos necesitaban unas mandíbulas bien fuertes, con muchas muelas bien fuertes para poder masticar esa carne que comían de los animales. Ahora, con la evolución, al pasar de los años, nuestro alimento se ha vuelto más procesado.
más fácil de masticar y comer. Nuestra comida es comida más procesada, blanda, no necesitamos grandes cantidades de fuerza para poder molerla, para poder masticarla y poder tragarla. Así que con el paso del tiempo ya fue innecesaria esa cuarta molar. Pues bien, la tercer molar también fue siendo ya no necesaria. Entonces por eso en muchas personas ya ni siquiera se forma esta tercer molar. Pero a personas que sí se les forma, la mayoría ya no tiene tampoco el espacio porque esa mandíbula se ha ido reduciendo de tamaño y esto pues es por cuestión aparentemente evolutiva. Entonces a las personas que sí se les forma y no tiene espacio para salir, ocasiona que esta muela del juicio se quede adentro del hueso retenida, la mayoría de las veces impactada ya sea contra el mismo hueso o contra las muelas de enseguida, causando mucha presión, inflamación, sangrado, bacterias, abscesos, quistes y caries a los dientes de enseguida. Causan normalmente muchos problemas cuando están impactadas. En otras ocasiones, la muela que queda retenida dentro del hueso no causa ningún problema porque no está causando ya ninguna presión. Cuando las raíces ya se formaron por completo, ya no tiene fuerza para salir, entonces la muela deja de presionar, deja de estar molestando y se queda adentro guardada en el hueso. Esta es incluso la principal preocupación de la mayoría de los pacientes sobre la muela del juicio. Me están chocando los dientes. Bueno, pues tendríamos que analizar bien en qué momento o en qué etapa se encuentra esa muela del juicio. Si las raíces están completamente formadas, ya no hay fuerza de erupción. O sea que la muela, por más que quiera, ya no tiene fuerza para empujarse a sí misma para salir, mucho menos tendrá fuerza para empujar a los demás dientes. Pero pensando en el momento en que la muela del juicio aún se están formando sus raíces, o sea, que aún tiene fuerza para erupcionar ella misma, yo personalmente no creo que esa muela tenga la suficiente fuerza para empujar a otros 7 dientes que están de ese lado de la mandíbula. O sea, que no tiene la suficiente fuerza como para ella solita enchuecar a todos los demás dientes con esa presión. Esa es mi opinión. Entonces, si tú sientes que tus dientes se están enchuecando, debe ser por otros factores. Muchas veces también puede ser por un problema periodontal o un problema de bruxismo o un problema de maloclusión donde tus dientes no están ensamblando bien los de arriba con los de abajo. En fin, son muchos factores que pueden ocasionar que tus dientes empiecen a enchuecar. La verdad, no creo que la muela del juicio pueda enchuecarte los dientes. Normalmente cuando están sin ningún área expuesta hacia la boca, o sea que no hay exposición a las bacterias de la misma boca, entonces normalmente esa muela se queda ahí adentro retenida por siempre y no causa ningún problema. Pero cuando hay cierta exposición de la muela, cuando se alcanza a salir un pedacito, una cúspide de la muela, es visible en la boca, o a lo mejor no es visible, pero está cubierto nada más por encía, pero no por hueso, entonces hay una filtración de bacterias que se meten entre la encía, llegan a la muela y como no se puede limpiar esa área, entonces va a causar muchos problemas, entre ellos inflamación, infección y dolor. Y ahí es cuando también se pueden causar caries a la misma muela del juicio y también caries a la muela de enseguida. Esta caries muchas veces aparece en la raíz, muy por debajo del nivel del hueso o de la encía. Entonces, muchas de estas ocasiones va a ser también necesaria la extracción de la muela de enseguida porque ya no es reparable esa caries que causó la misma muela del juicio. Entonces, no esperarte a que haya un problema mayor y en vez de perder una muela que sería la del juicio, pierdas 2. La muela del juicio normalmente no sirve para nada. El 95% de la masticación llega hasta la primera molar. La otra muela, la segunda molar, solo recibe un 5% más. La tercera molar no recibe absolutamente nada de función en la masticación. Entonces no sirve para nada y aparte es muy difícil cepillarnos hasta esa área. Nuestro cepillo es difícil
que llegue a esas áreas, sobre todo en la parte más posterior de la muela, y se va a acumular el alimento ahí. Sobre todo la encía en esa área es una encía muy blanda, muy suave y crea unas bolsas. Entonces ahí se penetra el alimento, se acumula y eso va a causar caries y muchos problemas de inflamación, infección y dolor. Y lo más seguro es que un ortodoncista te va a pedir que te las quites si vas a empezar un tratamiento de ortodoncia, porque normalmente a los ortodoncistas les estorba la muela de juicio para poder hacer libremente todos sus movimientos. Y también sería un foco de infección, de presión extra, de acumulación de alimento, de inflamación, que puede echar a perder todo el tratamiento de ortodoncia. Entonces, si vas a ponerte los frenos o los brackets, normalmente te van a pedir que te quites tus muelas del juicio. Otras veces la muela no está expuesta, pero está retenida. Cuando ya terminó esa fuerza de erupción, ya no pasa nada. Pero hay veces cuando está todavía con la fuerza de erupción, un tejido que rodea al diente, ese se puede inflamar y empezar a formar un quiste. Normalmente se forma un quiste que se le conoce como quiste dentígero. Y este quiste es un poco agresivo porque empieza a destruir hueso todo alrededor de la muela. Y hay personas incluso que se les puede hasta fracturar la mandíbula por tanta destrucción que había adentro por una muela retenida y que nunca causó ningún problema. Y lo peor de todo es que la mayoría de las veces no se siente absolutamente nada. El paciente no se da cuenta que tiene ese quiste creciendo dentro de su hueso y este quiste normalmente se descubre por casualidad en un estudio radiográfico. Es por eso que es importante ir a tu chequeo cada 6 meses con tu dentista y que te tomen radiografías, porque hay cosas que aparecen que no sabemos que están ahí y que de repente pueden aparecer sin que a ti te causen ninguna molestia. Obviamente en estos casos, cuando el dentista ve que se está formando un quiste dentígero dentro, es necesario quitar esa muela del juicio lo más pronto posible. El cirujano que te vaya a hacer la extracción de las muelas del juicio, pues él ya te informará los riesgos que existen en la extracción y ya tú tendrás que tomar la decisión si lo haces o no lo haces dependiendo de esos riesgos. Otra pregunta que nos hacen en el consultorio es: doctor, ¿duele la extracción de la muela del juicio? ¿Se inflama? ¿Se infecta? ¿O qué problemas hay con la extracción de la muela del juicio? Bueno, pues como les decía, cada persona es diferente. Igual cada muela es diferente y cada una viene en diferente posición y cada extracción va a ser diferente en cada paciente. Cada caso es especial. Entonces, no porque a otra persona se le inflamó mucho, quiere decir que a ti también se te va a inflamar. Hay personas que dicen: doctor, a mi vecina le quitaron una muela del juicio y se le inflamó la mitad de la cara. Bueno, pues es que la vecina tenía la muela a lo mejor muy impactada, hubo necesidad de quitarle mucho hueso y entonces eso ocasionó mucha inflamación. No quiere decir que tu caso es exactamente igual. A lo mejor tu muela no está tan difícil la extracción y no vas a subir tanta inflamación. Total, no se puede comparar una persona con otra. Todos somos diferentes y cada caso es especial y cada caso se tiene que tratar de diferente forma y no sabemos cómo va a reaccionar tu organismo. Hay veces que necesitamos quitar mucho hueso y la persona solo se le inflama un poquito. Y hay veces que quitamos muy poquitito hueso y a la persona se le inflama la mitad de la cara. Entonces lo mismo, cada persona es diferente y cada persona o cada organismo reacciona distinto al mismo tratamiento. Bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado, que te haya servido de algo y que te haya gustado este video. Si te gustó, te pido por favor que le des like, que te suscribas a mi canal y que le des clic en la campanita de las notificaciones para que sepas cuando suba otro video. Te pido por favor que me sigas también en mis redes sociales, Instagram y Facebook, y ahora también en TikTok y Twitter, para que veas lo que también publico por allá. Te pido también por favor que me dejes todas tus preguntas y comentarios y con mucho gusto voy a tratar de responderlas todas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.